Bueno, entramos ya, por favor, en la tercera y última parte de este encuentro. Esta tercera parte que va a consistir en un debate, no ya tanto en una entrevista pregunta-respuesta, como hemos hecho con los anteriores, sino más bien en un debate bastante más abierto entre las personas que están participando, que ahora les presentaré, y que a mí me gustaría que lo centráramos fundamentalmente, luego cada uno de ellos va a decir lo que quiera, seguro, ¿verdad?, en los temas que realmente quieran mandar un mensaje, lo cual me parece muy bien y muy lícito, pero en fin, intentaré también, centrar este debate en algunas cosas un poquito más concretas. Insisto que me gustaría, por ejemplo, las víctimas de la crisis. Las lecciones que antes hemos hablado con Solves y el señor Bot, de cuál es la lección de verdad que tenemos que sacar de esta crisis para que no vuelva a repetirse. ¿Cuál es la conexión del ciudadano europeo con las instituciones europeas, con las iniciativas que está tomando la Unión Europea, la Comisión, en este terreno? Si a lo mejor lo que está ocurriendo, quizás por las consecuencias de esos planes de ajuste y demás, lo que está ocurriendo es precisamente un alejamiento del ciudadano, del europeo, de sus propios representantes, de las instituciones, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones me gustaría hablar, pero a lo mejor no lo consigo porque ellos quieren hablar de otra cosa, tampoco pasa nada. Bueno, en primer lugar, Manuel de la Rocha, que es coordinador de Economía Internacional de la Fundación Alternativas. En segundo lugar, Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. A continuación, Federico Stenberg, profesor de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es investigador del Real Instituto Elcano. Seguidamente, András Bertés, presidente del Instituto de Investigación Económica GKI de Hungría. Y por último, Pierre Bruns, licenciado en Ciencias Económicas, director de la Célula de Estrategia de Finanzas del Ministerio de Finanzas de Bélgica y jefe de gabinete del ministro. ¿Sigue siendo el señor Reinders? Sí, sí, sí. Pues lleva unos cuantos años ya, ¿eh? Unos cuantos años. Sí, sí. Yo dos, pero él... Bien, muchas gracias. Una pregunta, perdón, me voy a sentar, para arrancar el debate, y es que, como antes hemos comentado en la primera parte, la crisis nos pilló efectivamente sin hacer los deberes en Europa. Y ahora se han tomado una serie de medidas para combatirla. Pero, ¿qué deberes debíamos haber hecho ya antes, en los años previos, en la época de vacas gordas que comentábamos? ¿Qué deberes debíamos haber cumplido y no cumplimos? ¿Y qué otras medidas debía tomar la Unión Europea, además de las que está poniendo en marcha? Podemos empezar por el orden que he presentado, pues por Manuel de la Rocha, si le parece. Bueno, Carlos, muchas gracias, y muchas gracias a la Fundación Carlos de Amberes por la invitación a participar en este interesante debate. La verdad es que he oído que el debate anterior ha sido excelente, con ponentes de primer nivel, así que bueno, vamos a ver si tratamos de al menos mantener ahí. No sé si quedará mucho más por decir. Respondiendo a tus preguntas, y muy rápidamente, hombre, evidentemente la crisis ha puesto de manifiesto que había debilidades en el diseño de la Unión Económica y Monetaria. Se había diseñado con una política monetaria única, pero faltaba la pata de la gobernanza económica, con una mayor coordinación de políticas económicas. Esto ahora, afortunadamente, se está corrigiendo. Entonces, una de las cosas que no había antes era una gobernanza económica para una mayor coordinación de políticas fiscales, políticas macroeconómicas, que se está poniendo en marcha. También me gustaría señalar que en los temas del crecimiento, por ejemplo, en el año 2000 se lanzó la Estrategia de Lisboa, que se ha visto que fue una estrategia que no ha conseguido sus objetivos. ¿En parte por qué? Pues porque se dejó un poco al albur de los distintos países voluntariamente que pudieran ir poniendo sus propios objetivos y ellos los iban avanzando. Era lo que se llamaba la revisión de pares. No había un mecanismo de cumplimiento de las medidas que eran muy necesarias para reformar la competitividad, liberalizar las economías, hacerlas más competitivas. Esto es algo que se está cambiando ahora también.
Lo cierto es que en el último año la Unión Europea ha tomado un número de medidas y acuerdos que seguramente habrán explicado en la sesión anterior, que realmente no tiene precedentes, ¿no?, para lo que son particularmente las velocidades de Bruselas, ¿no? O sea, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, todos saben que se tardó años y años y años en negociar, y el número de acuerdos que se han tomado en el último año es impresionante. Ahora bien, en relación a la pregunta que tú estás haciendo sobre la agenda y los acuerdos, en mi opinión, la mayoría de estos acuerdos son muy positivos, van a reforzar el proceso de integración europea, la gobernanza económica, el pilar de la Unión Económica, la E de la Unión Económica Monetaria. Sin embargo, yo creo que, y podemos hablar más tarde, no están avanzando todos los temas al mismo nivel, así como las cuestiones de disciplina fiscal y el cumplimiento de los criterios de déficit y la convergencia macroeconómica están avanzando. Hay otros aspectos que, en mi opinión, no están siendo impulsados de la misma forma. Y yo no pienso que esto es coincidencia, es decir, creo que hay una agenda detrás. En particular, diré, por ejemplo, 4 aspectos. La fiscalidad es un tema que se avanza muy lentamente. Ahora parece ser que se ha tomado un acuerdo de avanzar en la armonización de las bases fiscales. Ni siquiera se habla de unos mínimos en cuanto a las tasas. Avanzar hacia un tesoro europeo. Se han tomado algunos acuerdos en cuanto a la creación de un mecanismo de gestión de crisis, pero creo que es necesario avanzar de una manera más decidida hacia un tesoro europeo. Y en particular también la convergencia en materia social. Se está hablando de convergencia económica, muy importante. En una unión económica y monetaria es muy importante que las economías tengan el ciclo económico que converja, no puede haber divergencias que se sostengan en el tiempo, porque eso acaba creando una crisis, pero sin embargo no se está avanzando de la misma forma en una convergencia en estándares sociales. Y el último tema que a mí me preocupa y que espero que podamos tocar luego es el tema del empleo, ¿no? Hay poco lenguaje del empleo, crecimiento y empleo, ¿no? Creo que lo podremos discutir luego, pero me parece que en los últimos acuerdos del Consejo que se han tomado, en el acuerdo del Pacto del Euro, este es un tema preocupante. ¿Dónde va a salir el crecimiento y el empleo? Lo dejaré ahí. Gracias, Manolo. Hemos hablado efectivamente en la primera parte, ahora también de medidas, iniciativas, programas, modificaciones legales. Es en lo que estamos imbuidos ahora mismo dentro de la Unión Europea. Algún país próximo, se llama Islandia, está aplicando otras, que a la ciudadanía seguramente le están pareciendo más justas, equilibradas, no sabemos qué, pero desde luego no tiene nada que ver con las que estamos empleando en la Unión Europea. Hablando en plata, algunos banqueros islandeses están en la cárcel. Señor Moreiro, ¿qué opinión le merece esto? Este tipo de comportamientos tan distintos. La forma en la que me lo preguntas da la sensación de que el próximo en ir a la cárcel voy a ser yo. No tengo ninguna gana por l'instant. Bien, la pregunta no puede ser más adecuada. Hemos oído en el maravilloso primer debate, y que además has dirigido de una forma, en fin, ejemplar, cosas muy interesantes y ciertas sobre las cuales además hay una gran repercusión en los medios de comunicación, pero a la par de las que están ocurriendo y que todos conocemos, y voy a citar 3, la creación y la articulación del Fondo de Asistencia, el Plan Europeo por la Competitividad, el Semestre Europeo, está ocurriendo algo que a mí me da muy buena espina y de lo que hasta el momento no se ha hablado nada. Y me da muy buena espina porque la forma en la que se ha colado en la dinámica institucional de la Unión es la que le gustaba a Jean Monnet, que es la discreción. La política del paso a paso, pero de pasos certeros, técnicos. Y me estoy refiriendo, para contestar a la cuestión de Islandia, a la primera vez que en la Unión Europea, y este es un hecho histórico, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, existe una propuesta para crear un marco europeo de sanciones financieras. Sanciones que se están articulando de una forma muy inteligente y que, para que todo el mundo lo entienda, voy a intentar decir por qué son necesarias,
cómo se pretenden articular y en qué consisten. En primer lugar, son necesarias porque no existen y por lo tanto es algo verdaderamente sorprendente que la Unión Europea, a partir del Tratado de Maastricht, reconozca por primera vez en la historia de la integración y creo que de la historia, como diría Felipe González, del mundo mundial, una libertad económica fundamental que es la libre circulación de capitales, que no es intraeuropea sino que es global. Somos la única zona de integración del mundo donde un tratado, nada menos que un tratado, establece un mandato constitucional que fue reforzado por jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que luego ha sido matizado por cuestiones de seguridad, especialmente la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el crimen organizado, de que los capitales pueden circular libremente ad intra y ad extra. Entonces, claro, esto genera un gravísimo problema de los delitos o de las situaciones de gravísimas actuaciones en la gestión de las entidades financieras que ocurren fuera de las fronteras europeas, pero que tienen, como se ha dicho además, que la crisis comenzó en Estados Unidos y como bien dijo Pedro Solbes, y sin embargo no ha sido global, sino que sobre todo ha sido atlántica y que tienen repercusiones directas en el mercado interior. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la persona que está dispuesta a cometer un delito, o la persona que es frívola, o la persona que simplemente es golfa y se encuentra en un momento determinado al frente de la toma de decisiones en el mundo de los mercados financieros, está hoy en día, con el derecho de la Unión Europea, casi absolutamente ante un marco de impunidad. De hecho, y sigo con mi exposición, hoy en día solo hay 3 ámbitos donde la Unión Europea exige algún tipo de celo, de control a los reguladores nacionales, a los reguladores de los Estados miembros, que son en materia de supervisión bancaria, lo que es la Directiva de Codificación Bancaria, en materia del régimen de los mercados de valores, todo el tema de los folletos, el fraude en la información, etcétera, el insider dealing, etcétera, etcétera, y en materia de blanqueo de capitales. El resto de las cuestiones que tienen que ver con los mercados, y son delitos o deberes de diligencia en su caso que podrían llevar, si no se cumplen, pues obviamente a la comisión de un delito, muy concretos. Pero como hecho global no se contempla lo que ahora la Comisión Europea, con muy buen tino, y desde luego hay que aplaudirla, ha puesto sobre la mesa. ¿Y qué es lo que ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea? En primer lugar, lo que la Comisión Europea quiere hacer es evitar, y se ha dicho en el primer panel de la mañana, que paguen siempre los mismos. Los consumidores que normalmente, porque es verdad que en el caso Madoff pues ha habido grandes fortunas implicadas y por eso leía yo, y ahora lo voy a citar porque hubo un artículo maravilloso en El País hace apenas 2 semanas titulado Crímenes económicos contra la humanidad. Por eso han ido contra Madoff y le han mandado a la cárcel, porque hizo daño a los poderosos. Pero claro, el problema es los pequeños ahorradores, los pensionistas, en fin, la gente que es el sostén de la banca comercial, que a su vez ha sido una fuente en la que ha bebido la banca especulativa, por un problema de mala regulación, y esto hay que decirlo, en Europa, que en Estados Unidos esto es mucho más difícil de que ocurra, la toxicidad ha venido por otros lados, pero no por esta comunicación directa que hay entre lo que es banca de inversión y banca comercial. Pero bien, lo que pretende la Comisión es, 1, que las personas responsables de las entidades sistémicas, que son, en el caso de quiebra o en el caso de que se produzcan, en fin, algunas malas gestiones de educación, las que provocan un mayor daño al sistema y a los propios particulares, no queden impunes. No digan, no lo pude prever, ha sido la coyuntura internacional, excusas de mal pagador. Y que, por lo tanto, se llegue a un consenso europeo, obviamente se están dando los primeros pasos, para intentar tipificar un caso de mala administración, no digo ya un caso de mala fe, que directamente sería un delito. En segundo lugar, lo que pretende la Comisión Europea, y vuelvo a decir creo que con extraordinaria inteligencia, es para que no haya grandes resistencias por parte de algunos Estados miembros, que ya me puedo imaginar cuáles van a ser, se van a aportar
a los mecanismos sancionadores principios que ya son eficaces en otras políticas de la Unión. Por ejemplo, toda la política de clemencia que se lleva en el marco de la libre competencia se va a aplicar a las entidades financieras. Se va a facilitar la delación. Cuando un empleado, sea del nivel que sea, de una entidad financiera tenga conocimiento de que esa entidad financiera no está transmitiendo, no está obrando, por un lado, con diligencia administrativa, o no está transmitiendo toda la información que tiene a los mercados o la está ocultando, se le va a facilitar que denuncie a los reguladores esa situación y que, como consecuencia de lo mismo, haya un pago de impunidad con relación al delator. Se va a aplicar otro principio que también ha sido muy útil en la historia del proceso de integración, que es el principio de que quien contamina paga. Porque es fantástico ver que aquí se rompe una balsa de aceite en no sé dónde, o la desgracia que ha tenido Hungría hace poco, y esas personas obviamente que causan un estrago natural y económico enorme pues tendrán que responder criminalmente por el hecho, y sin embargo quiebra un banco o se produce una estafa a gran escala y al final no hay responsables. Entonces no me diga usted que no es posible un consenso europeo en la cuestión cuando hemos sido capaces incluso de introducir en los tratados, a partir del Acta Única Europea, el principio quien contamina paga. Por otro lado, se va a dar un papel activo y absolutamente innovador a los consumidores. Los consumidores no van a ser esas personas que salen quejándose luego en la prensa o que se reúnen ahí a reclamar tarde, mal y nunca los daños, porque se va a introducir el mecanismo de class actions, que funciona perfectamente en los Estados Unidos de Norteamérica y que se pretende que sea un elemento disuasorio, que las personas que tengan en su cabeza cometer este tipo de fechorías sepan que es que no solo la Fiscalía o algún bufete de prestigio que representa los intereses de grandes firmas va a ir contra ellos, sino que se van a encontrar contra miles o decenas de miles de consumidores perfectamente organizados que les van a poner ante los tribunales. Y por último, y no quiero extenderme porque luego si quieres profundizamos en esto, se va a hacer algo que se está haciendo en España con los maltratadores, me refiero a la violencia de género, y que está dando un resultado estupendo, que es publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea y en los portales de Internet a los responsables de los casos de mala gestión en las entidades financieras, no solo ya inhabilitarlos, llegado el caso, etcétera, sino publicar, mire usted, fulanito de tal o menganita de tal es un irresponsable, presuntamente un criminal, y que lo sepa todo el mundo. Yo creo que estas actuaciones que se están llevando con una discreción absoluta y que vamos a ver quién es el guapo que cuando llegue, o la guapa, el momento de negociar a nivel institucional se resiste por una cuestión de que su tradición jurídica nacional, cuando son hoy en día, y creo que la Comisión ha enfocado muy bien la cuestión, principios jurídicos que no se discuten en otras políticas de la Unión o en otros ámbitos que afectan a la vida de los ciudadanos de la Unión. Muchas gracias, profesor Moreiro, porque además, como periodista, por supuesto, valoro muchísimo las novedades que ha aportado aquí, pues yo desde luego no tenía ni idea de que estuviéramos en esas, ¿no? Es cierto también que escuchándole, cuando uno dice, desde el punto de vista de los mercados financieros, que para librarse, digo, de cualquier tipo de responsabilidad, yo no preveía esto, para rato pensé que las cosas venían tan malas, seguramente si les escucharan a algunos hipotecados que ahora tienen problemas para pagar la hipoteca, qué suerte si pudieran librarse solo con ese tipo de argumentos, ¿verdad? Pero en fin, obviamente lo que has puesto aquí, digo, es novedoso, es noticioso, es más, me encantaría tenerlo un poquito más detallado, porque me encantaría que lo publicáramos. Esto no había oído hablar nada de esto. Pero en fin, para ahondar un poquito más en esa materia, y que habíamos hablado además también en la primera parte, Federico Steinberg ha escrito hace poco que el origen de esta crisis está precisamente en el exceso de la confianza, tanto en la liberalización económica como en la autorregulación de los mercados. Ese modelo, Federico, ha fracasado ya totalmente, ¿no? Bueno, aquí hay dos niveles de debate, es decir, una cosa es que se pueda poner en discusión y ahora comentaré un poco más de estos temas, y otra cosa es que haya fracasado implique que vayamos a cambiarlo por otro mejor, porque a eso todavía no hemos llegado ni mucho menos. Entonces, aquí este tema se ha comentado por la mañana, pero por poner un comentario adicional. Efectivamente, aquí de alguna manera hay dos grandes explicaciones de cómo hemos llegado aquí. Uno, porque ha fallado la regulación
y la supervisión. Y esto arranca además de que se ha generalizado una narrativa dominante de cómo funciona la economía mundial, que arranca, si quieren, de la liberalización de los 80, de la época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que llega a Europa también en parte a través del Acta Única Europea, pero con unas particularidades europeas de algo más de intervención pública, pero también esta idea dominante de los mercados funcionan mejor con poca regulación. Y por otro lado está el tema de los desequilibrios macroeconómicos globales, ¿no?, que también se ha comentado esta mañana. Mi impresión es que los desequilibrios macroeconómicos globales, es decir, que China y otros países ahorran demasiado y tienen superávit por cuenta corriente y nos llenan a nosotros de ahorro, y los bancos dicen, bueno, si hay mucho ahorro y los tipos de interés están muy bajos, yo tengo que hacer más negocio, y la manera de hacer más negocio es hacer más operaciones, entonces titulizo y hago todas estas cosas. Entonces, de alguna manera, de las dos causas, desregulación y falta de supervisión en mercados financieros y desequilibrios macroeconómicos que llenan el mundo de ahorro y fuerzan a la titulización, mi impresión es que los desequilibrios macro son un factor que ha aumentado o amplificado los riesgos de la excesiva desregulación o de esta creencia que tiene que ver más posiblemente con temas ideológicos que con lo que los modelos económicos nos iban diciendo, porque había gente que planteaba que esto era un problema de algún modo. En cualquier caso, efectivamente, este exceso de confianza, amplificado además por los desequilibrios macroeconómicos globales y por una serie de ideas vinculadas a que los mercados se autorregulen, como por ejemplo que entonces no debe haber controles de capital, debe haber tipos de cambio flexibles, debe haber inflation targeting de la política monetaria, es decir, toda una serie de principios que se volvieron dominantes en los últimos 10 o 15 años. La política fiscal no hay que usarla, porque es lenta y además es más política, la política monetaria es más efectiva. Y después, lo importante para los bancos centrales y para las autoridades monetarias es la inflación, no la supervisión y la regulación. Este pack, digamos, era muy imperante y nos ha llevado a esta crisis. Ahora, la pregunta es, ¿y eso quiere decir que lo vamos a modificar? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que, primero al nivel internacional y luego al nivel europeo, el lobby financiero internacional, por llamarlo con todas sus letras, es muy poderoso, y en realidad lo que hemos hecho hasta el momento es tener un impulso inicial muy grande en las reuniones del G20 del 2008, la de noviembre, y la de Londres en abril de 2009, donde sí que se pusieron unos principios comunes sobre nueva regulación y supervisión financiera. Lo que pasa es que también... Sí. Vamos a refundar el capitalismo. Sí, eso dijo Sarkozy, exacto. En aquella reunión de noviembre. Sí, lo que pasa es que los que... Es que estamos esperando. Sí, lo que pasa es que esto es interesante, porque los que querían refundar el capitalismo, que es básicamente la frase de Sarkozy, los países emergentes dijeron, no me refunden ustedes el capitalismo, que llevo 20 años creciendo exportándoles a ustedes. Refúndenme sus sistemas financieros sucios que me están, digamos, exportando activos tóxicos, es decir, aquí... China, digamos, exportaba a Europa juguetes contaminados y Estados Unidos exportaba a China hipotecas subprime. Una cosa por la otra, ¿no? Pero, de algún modo, los países emergentes, esto es muy interesante, fueron los que en el G20 le dijeron a Sarkozy y a Estados Unidos, me parecen muy bien estos titulares de refundar el capitalismo, arrégleme usted los problemas del sistema financiero y no se le ocurra refundar la parte comercial, que es la que me está permitiendo crecer, lo que también es interesante. En todo caso, en estas reuniones se acordaron principios generales, pero también se acordó que, quitando los temas de Basilea III que se han comentado en la primera mesa, no es una buena idea, o parecía que no era una buena idea, y dentro de Europa también sabemos de esto, que haya una regulación financiera única mundial, porque los estándares son distintos en los distintos países, las culturas son distintas, en algunos países, por ejemplo en España, la supervisión la hace el Banco de España, mientras que en Alemania lo hace una agencia independiente. Entonces, tener un modelo único de este one size fits all regulatorio no sería una buena idea. Claro, eso llevó a decir, bueno, entonces cada cual, siguiendo más o menos los principios, que haga lo que pueda. Entonces hemos tenido dos regulaciones nuevas relativamente importantes, que son la estadounidense y la que sale en Europa a través después del informe de Larosière. La europea es un poco más rigurosa que la estadounidense y estoy de acuerdo
todas ellas, y especialmente la estadounidense, se quedan muy por detrás de lo que creíamos que iba a salir cuando estábamos en el momento este de 2008-2009, de por un lado pánico ante el posible colapso del sistema financiero global, que eso es lo que lleva a la cooperación, es decir, el miedo en el cuerpo lleva a reuniones de alto nivel donde se ponga sobre la mesa principios comunes, y después, cuando volvemos un poco al business as usual, para esta euforia de necesidad de resolverlo, porque ya no vamos a colapsar todos, y ahí es en ese momento donde la influencia, digamos, del lobby financiero hace que haya mucha presión para que la regulación no vaya suficientemente lejos. En estas estamos ahora mismo, y lo que pasa es que mientras estamos perdidos en este debate, los países emergentes siguen ganando peso relativo y Estados Unidos, tal vez no tanto, pero Europa sigue reduciendo su influencia. Luego hablaremos de eso también, efectivamente, de los BRIC y cómo van por otros caminos, separándose cada vez más, digo, en cuanto a su vivacidad económica, al contrario, uniéndose cada vez más en el nivel económico y demás, ¿no? En fin, solo por recordar también algunos de los grandes objetivos del G20 que Federico Stenberg ha recordado, y vamos a acabar también con los paraísos fiscales, pero de inmediato, 2008. Y vamos a cerrar la ronda de Doha, ¿no? Antes de que acabase 2008. Y tal. Seguro que tendremos tiempo para comentarlo un poquito más ampliamente, pero en fin, nos venden unas cosas realmente en ocasiones tremendas. Pero bajemos a la realidad, digo, a un dato concreto. Al señor András Bertes me gustaría comentarle un aspecto muy concreto que he leído de uno de sus artículos, ¿no? Espero no haberme equivocado de nombre o de artículo, ¿no? Pero en fin, creo haber leído algo que usted escribió. En Hungría, varios de los bancos más importantes son extranjeros, como el KBC, Unicredit, Intesa San Paolo, y usted les ha llegado acusado de llevarse el dinero del país. O he leído quizás un poco exageradamente, creo haber leído un artículo suyo, digo, donde decía eso. ¿Es cierto realmente una acusación tan obvia? Y es más, me gustaría valorarlo también un poquito, hombre, dentro de la Unión Europea. Estamos hablando efectivamente de bancos europeos, vecinos, de países vecinos, ¿no? ¿Es así lo que está ocurriendo en Hungría? First of all, I would like to thank the invitation. Muchas gracias por su invitación para empezar. Y estoy encantado de encontrarme aquí en Madrid. Me encanta Madrid. Por desgracia no hay partido de fútbol hoy, pero bueno, a lo mejor nuestro primer ministro, a lo mejor viene el siguiente partido. En cuanto al sector bancario húngaro, tenemos que tener en cuenta que de todo hay un banco húngaro muy importante, o caja de ahorros. Todos los demás en el mercado son marcos de propiedad extranjera. Esto incluye bancos italianos, alemanes, austriacos y otros, entre otros. Y de repente, bueno, aparece una pregunta importante para Hungría: cómo tratar con su sistema bancario. Pero el sistema banquero húngaro ha sido privatizado después del cambio político. Esos bancos establecían otros en Hungría e invertían mucho dinero en esos bancos. Es decir, más de 10.000 millones de euros en el pasado. En esos bancos había, en los antiguos, había muchos préstamos que no eran rentables. Después de la privatización, pues la verdad es que muchos bancos se habían dado hipotecas basura. Entonces, en la primera fase invirtieron dinero prácticamente en el año 2000 o 2001. Al principio hicieron unos grandes beneficios sobre esa base, pero recientemente prácticamente no ganan nada. ¿Por qué? Pues por los intereses tan altos y por las grandes pérdidas. Bueno, la verdad es que al principio
Pues era muy interesante, era fantástico, muy interesante. Un elemento que quiero traer a colación en cuanto a los problemas de Hungría se refiere es el problema de los créditos mencionado ya anteriormente en la mesa anterior. Hay que considerar los préstamos desde el extranjero. En Hungría, la mayor parte de las empresas piden los créditos en divisas extranjeras. Es algo único en Europa. Pero lo interesante es que estos NPLs, estos créditos que no son buenos, son más importantes cuando están en divisa extranjera que en nuestra moneda nacional. No va vinculado solamente a pedir en general en divisa extranjera, sino es el mismo problema cuando se pide en nuestra divisa nacional. Son créditos que no dan buen rendimiento. Los NPLs, los Non-Performing Loans, lo vemos en los créditos hipotecarios. Y esto ha sido, realmente no es que fuera una burbuja como la de Irlanda o como la de Rumanía. No había tanto incremento en cuanto al precio, pero a la hora de pedir crédito sí era una burbuja, era muy barato el pedirle dinero al banco. Ciertamente era una buena inversión en aquel momento el endeudarse y el simplemente comprar un piso y alquilarlo. Entonces, cuando llegó a Hungría la tormenta que todos hemos vivido, y lo hemos visto en cuanto a estos non-performing loans, estos créditos malos, estos créditos basura, se ha sufrido este problema, no solamente el sector privado, sino las empresas privadas también, que han sufrido el colapso de los mercados. Entonces, la situación en Hungría es peor que en el resto de la Unión Europea como media, pero es algo factible, se puede resolver, todo es gestionable. Todas las grandes empresas, las del Acuerdo de Viena, acordaron que iban a financiar a las sedes húngaras. Las casas matrices decidieron apoyar a las sedes en Hungría. Iban las casas matrices a financiar y que no había necesidad de intervención estatal. No es el caso en Hungría, simplemente la empresa pequeña pide un pequeño crédito y pues no es un problema en ese sentido. Prácticamente la totalidad del sector bancario húngaro ha sobrevivido a la crisis sin dinero estatal y sin contribución por parte del contribuyente, del que paga impuestos. Es una buena solución, una buena lección, pero por otra parte hay que decir que las casas matrices han invertido dinero y que ahora hay una situación. Hay una contradicción en cómo seguir adelante. Por una parte, el nuevo gobierno ha introducido un impuesto muy importante a las operaciones bancarias y realmente se trata de prácticamente 10 veces más la carga impositiva que en otros países, muy alta, todo el mundo la critica. Los bancos ahora ya realmente en Hungría no quieren aumentar su actividad, todo lo contrario, desean mantener o disminuir sus actividades en Hungría en cuanto a la economía actual. Entonces, no se ha resuelto todo el problema. Los NPLs, los créditos que son créditos basura, crean un problema y hay un debate. ¿Sería socialmente aceptable el hecho de pues que las familias paguen esta situación, pero es muy difícil con el dinero del contribuyente salvar a estos que tienen estas deudas, este dinero y esta situación? Este es el concepto, es mi respuesta básica. Si yo tuviese que añadir un matiz a lo expresado, una pregunta macro, yo estoy de acuerdo en que la Unión Europea está hacia algo que realmente es una unión política y económica, hay que establecer una solución, es un compromiso, pero a corto plazo muchos analistas
muchos investigadores, muchas empresas de investigación están declarando ahora, están planteando que hay algunos pasos que quedan pendientes en cuanto a la Unión Europea, que tienen que hacer esa Unión Europea. Si vemos la situación en Grecia, vemos que sin una reestructuración sería muy difícil resolver y sobrevivir a la situación actual. Los analistas se pronuncian en favor, por tanto, de poner impuestos aún más fuertes sobre el sector bancario europeo, simplemente analizar en forma realista el problema de la deuda soberana, hacer un análisis adecuado, un análisis, por lo tanto, de la situación de los países, de los bonos del Tesoro, ver realmente la valoración de estos bonos del Tesoro y la recapitalización de los bancos y la reestructuración de la deuda. Creo que es muy importante, ese es el siguiente paso, pienso yo. Señor Bartas, efectivamente creo que en algún momento, me hubiera gustado tocarlo en la primera parte, pero debemos hablar efectivamente de la opinión unánime de todos los expertos de que va a haber que reestructurar la deuda de al menos 3 países europeos, que no basta efectivamente con el mecanismo de rescate. En fin, a Pierre Guns me gustaría plantearle una doble cuestión para que no parezca la primera muy negativa. Y es que en este periodo que nos ha tocado gestionar la crisis en Europa, pues ha correspondido a 3 presidencias, al trío. El primero, y por seguir el orden, España, pues uno de los países más afectados, más duramente afectados por la crisis, ¿no? Ahora, Hungría, un país que no está en el euro. Y efectivamente, 2 de los grandes especialistas que han estado aquí nos han contado los duros problemas que están teniendo también a causa de la crisis. Pero por lo menos tienen gobierno, señor Guns. Por lo menos tienen gobierno. Porque es que en Bélgica a mí me llamaba la atención, como seguramente a tanta gente, cómo se puede gestionar la Unión Europea si uno no es capaz ni siquiera de formar su propio gobierno. Sin ánimo de ofender, señor Guns, por supuesto. Claro. Vale. Pero es verdad, ¿no? Es más, ¿cuántos días llevamos? Yo creo que hemos cumplido a 300 días sin gobierno. Pero bien, venga. Más o menos. Pongamos la segunda parte, que no es tan negativa, y así mezclamos un poco las dos cosas. Porque tenemos y hemos estrenado también la figura del presidente estable del Consejo Europeo, que es belga, ¿no? Entonces me gustaría, si no le importa, hacer un poquito la doble valoración, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar sin gobierno la Unión Europea? ¿Qué dificultades han encontrado? Que seguramente algunas habrán tenido. Y, por el contrario, ¿cuál es el papel desde su punto de vista privilegiado, desde luego, como belga, como persona que vive habitualmente en Bruselas, que ve, que conoce perfectamente al presidente estable del Consejo, al señor Van Rompuy, y que le ve actuar en el día a día? ¿Cuál es un poco su doble valoración a este respecto? Bueno, es una pregunta difícil. No, sin broma, actualmente ha sido más fácil manejar a la presidencia porque teníamos más tiempo. Lo que imaginaba. No, realmente. Por ejemplo, mi jefe, que era Didier Reynders, bueno, tenía mucho tiempo y entonces ha podido realmente invertir mucho de su tiempo y energía en la presidencia. Y creo que, bueno, la gente nos ha dicho que hemos tenido una presidencia bastante buena, con muchos éxitos, con realmente reformas bastante importantes que han podido pasar durante la presidencia. Por otra parte, pienso que hay que admitir que en Bélgica, bueno, estamos acostumbrados a gobiernos de coaliciones, que es un sistema político muy complicado, que nos ayuda a nivel europeo, porque hay 27 países, y estamos acostumbrados a vivir en una situación complicada, donde el poder está un poco, bueno, dividido entre muchas partes. Hay que pasar mucho tiempo discutiendo con el uno, con el otro. Eso es parte de la cultura belga. Al mismo tiempo tengo que admitir que posiblemente hemos alcanzado una límite de este sistema, que muchas veces decimos que somos un ejemplo para Europa, el sistema belga, la política belga. Después de 300 días sin gobierno, no sé si es un ejemplo que
que voy ahora a utilizar como ejemplo para Europa. Entonces estamos un poco en esta zona un poco gris, que sí, probablemente tenemos un papel dentro de Europa, pero en Bélgica el sistema ya ha alcanzado a un límite. Y el señor Van Rompuy, claro que también con su experiencia en Bélgica tiene un papel ahora muy importante en Europa. Pero efectivamente el papel que más le marcaba el nuevo Tratado de Lisboa era el de conseguidor de consensos, algo con lo que ustedes efectivamente que son es una especialidad belga. Son especialistas. Compromiso. ¿No? Está cumpliendo parece, la verdad, ¿no? Viendo todas las informaciones, por encima de algunas de las críticas que también haya habido con respecto al liderazgo o no liderazgo, que ese papel sí parece que lo está cumpliendo, ¿no? Que está consiguiendo consensos, en fin, con mayor facilidad, pese a la complejidad, efectivamente, 27, I'm going to switch to English, but, Voy a pasar al inglés porque yo sí creo que tenemos experiencia. Yo creo ciertamente que se ha convertido en la especialidad belga, el hacer el compromiso a la belga. Pero por otra parte yo creo que es una advertencia que hay que lanzar a Europa, porque ciertamente durante muchos años, sin enfocar temas, que es lo que está pasando ahora en Bélgica, no hemos estado ocupándonos de nuestros problemas de la comunidad y ahora vuelve a nosotros, es como la venganza que nos cae. Y ciertamente dentro de Europa yo pienso que tenemos que hacer frente a la realidad de hoy día y no esperar demasiado yendo de un compromiso al otro. Yo creo que quizás me gustaría volver a lo que usted acaba de decir y al origen del euro, porque hemos atravesado dos crisis en Europa. La crisis financiera, que fue una crisis mundial primero, y luego estamos hablando de la crisis del euro. Cuando creamos el euro, muchos expertos americanos dijeron, cuidado, Europa no es una zona óptima como zona monetaria. Dijeron algunos, es un matiz. Y dijeron, es un proyecto político. Dijeron otros, nosotros queremos pasar a una mayor unidad. Europa no es solo un proyecto económico, sino un proyecto político. Esto es peligroso. Los alemanes dijeron lo mismo a la hora de elegir el tipo de interés entre la moneda del este y la del oeste. Y lo que hicieron fue que destruyeron la economía de la Alemania del este en un día. Y de un día al otro, simplemente la economía de Alemania del Este estaba en bancarrota, ya no era competitiva. Entonces hay que pensar y mucho en cuanto a las implicaciones, porque es un proyecto maravilloso, Europa y el euro. Pero si hay errores, el euro no se puede devaluar. Tenemos grandes problemas, tuvimos en el 82, pasamos a una devaluación, se hizo aquí en el 80 y tantos, se devaluó la peseta. La devaluación es una buena herramienta porque lo que hace es que distribuye el coste del problema entre todos. ¿Quién va a pagar por la crisis? El hecho de que no se pueda devaluar es algo que centra el coste en en los más frágiles del mercado. Si pudieras devaluar, el coste se pudiera distribuir más y yo creo que hay mucho más trabajo que hacer en ese sentido. Europa en el pasado, durante 40 años, ha sido una maquinaria de integración fantástica para los países periféricos. Es esa idea, la mezcla por un lado del acervo comunitario, las reglas del juego a nivel europeo, eran pues el hecho de unas expectativas ahí para todos, pero al mismo tiempo hay que tener flexibilidad en el mercado y esto es un requisito de mayor flexibilidad de lo que se trata. Esto es aún más importante con el euro. Pero dijimos, es un proyecto político y obviamente vamos a ser más flexibles. Tenemos el Tratado de Lisboa, pero hicimos algo. Hicimos el euro, pero no cumplimos con el Tratado de Lisboa y vuelve a nosotros Lisboa, porque es importante pensar en ello. Y hubiera sido un error si dijésemos, necesitamos gobernanza económica y punto. No somos una unión política, no vamos a ser una unión política de aquí a 20 años. Alemania ya está pues trabajando en cuanto a que no van ellos a digamos a rescatar al resto de Europa.
¿Y cuánto invirtieron ellos en Alemania del Este? Fueron enormes cantidades y la tasa de desempleo en Alemania del Este era superior que la de Polonia, porque Polonia mantuvo el zloty. Entonces, no hay que subestimar el hecho de que cuando estamos dentro de la Unión Europea, la Unión Monetaria Europea, tenemos que hacer cambios muy profundos en cómo funciona la economía. Y vamos en dos direcciones. En primer lugar, la dirección norteamericana, flexibilidad y movilidad. Y luego están las barreras lingüísticas y las barreras culturales. Sería un error pensar que la otra alternativa, que es la unión política, mucha transferencia, armonización social, salarios mínimos y todo lo demás, que esto podrá prevalecer. No estamos listos para ello todavía. En algunos países el euro ha sido un paso yendo demasiado lejos. Aparte de esto, armonizar salarios. Entonces, por ejemplo, en España, ¿tendrías que aumentar un 20% ahora para ganar como en el resto de Europa? Esto mataría la economía. Entonces, tenemos mucho que hacer en ese sentido y hay que pensar lo que implica estar dentro de Europa. Me gustaría hacer simplemente una segunda ronda con una pregunta a cada uno y realmente no me gustaría hacer más. Tengo muchas, o sea, que puedo hacer muchas, pero ya que entre ustedes mismos se pueda interrumpir, completar argumentos, sacar temas nuevos y, por supuesto, abierto a cualquier pregunta que quiera hacer el público, que seguro que serán mejores, ¿no? La última voy a acabar, digo, para que estemos preparados, y es un poco al hilo de tu intervención, Pierre, ¿no? ¿Es posible la Europa a dos velocidades? ¿Hay que ir pensando en eso? ¿Acabaremos en eso? ¿Es necesario? No, hay que evitar eso a toda costa, pero esa será la última. Vamos a empezar otra vez con Manuel de la Rocha. Vale, hablamos de medidas que se están poniendo en marcha, de este color, de este otro, hay que avanzar más. Manuel, ¿tienen ideología las reformas? ¿O da igual de qué color sea el gobierno que las pone en marcha o la mayoría que hay en un momento determinado en el Consejo Europeo, que las medidas son únicas y no hay más, y 2 y 2 son 4 y por ahí hay que ir? No lo cree el ciudadano, sinceramente, ¿no? No le parece que eso sea lo lógico, pero en los últimos tiempos da la impresión de que da igual, por encima de cualquier ideología, este es el camino a seguir. ¿Es así? ¿Lo ves así? Bueno, yo creo que definitivamente las medidas tienen ideología, ¿no? De todas formas, creo que hay que distinguir dos aspectos. Por un lado, cuando hay que hacer entender a la ciudadanía que cuando un país tiene un superávit y unas cuentas fiscales que son insostenibles, no importa si es un gobierno de izquierdas o es un gobierno de derechas, va a haber que hacer un ajuste fiscal, porque el endeudamiento por encima de unos niveles del producto y los déficits al final son deudas que estás trasladando al futuro y que llega un momento que hay que poner la casa en orden. Esto es más allá de que lo hagan gobiernos de izquierdas o de derecha. Evidentemente, yo creo que no es lo mismo cómo hace un ajuste fiscal, y hay suficiente literatura ahí fuera, en un gobierno más de izquierdas, uno más de derechas, qué tipo de gastos se van a proteger y si se va a hacer una combinación de subidas de impuestos y reducción de gastos, o solamente va a ser una reducción de gastos y además qué tipo de gastos se van a tocar. Creo que hay diferencias, pero sí es cierto que hay que hacer entender a la ciudadanía que hay, ya sea un gobierno de izquierdas o un gobierno de derechas, hay determinados gastos que va a haber que cortar y hay ingresos porque hay que ajustar unas cuentas. Pero en relación al tema de los acuerdos que se han tomado, yo sí que creo que tienen ideología y me gustaría vincularlo a un tema importante, que es el tema de los mecanismos de rescate y cómo se están planteando los ajustes para Grecia, Portugal, ahora e Irlanda. El problema, en mi opinión, y esto tiene que ver con el tema de la reestructuración de la deuda, es que aquí se está poniendo toda la carga del ajuste y toda la responsabilidad en los países deudores. No hay duda de que el caso de Grecia es un caso flagrante y además ahí sí que habría que pedir responsabilidades no solo a los banqueros, hablando de lo que estábamos diciendo, sino a los políticos que han falseado las cuentas, porque esto es un caso muy grave de falseamiento de cuentas. Pero es que Irlanda o Portugal
incluso España, no han sido unos países que han derrochadores que en los últimos 10 años no han estado gastando el dinero y ahí creciendo las deudas. Muy al contrario, España ha tenido una posición fiscal hasta el año 2008 impecable, ha cumplido, ha sido uno de los pocos países que cumplía los criterios. Irlanda también, por cierto. Entonces, hay que ir un poquito más allá, porque el caso griego es un poco diferente, que lo podemos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegan estos países con la crisis. Es muy interesante ver, por ejemplo, el caso de España, que nos es más cercano, de dónde viene el paso de un déficit de un superávit del 3% a un déficit del 10%. No es por el plan E ni las... Eso es solo un pequeño porcentaje, que por cierto venía impuesto por Europa y por el G20, que había que hacer políticas keynesianas. No, ha venido por la caída de los ingresos y ha venido fundamentalmente por los estabilizadores automáticos que vienen a ser el aumento de los gastos de desempleo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con los mecanismos de rescate, en mi opinión? Que toda la carga se está poniendo sobre el país que haga un ajuste fiscal bestial. Es cierto que hay que hacer un ajuste fiscal y es cierto que hay que liberalizar las economías para que sean más competitivas. Pero ¿y qué pasa con los bancos que han prestado alegremente de una manera descontrolada, bancos alemanes, por cierto, bancos franceses, a países como Grecia u otros? ¿Qué ha pasado con...? Es decir, esto no se está abordando. La realidad a día de hoy es que si Grecia, fundamentalmente Grecia, pero también Irlanda, no reestructuran sus deudas, lo que se les está pidiendo es que, y esto ya hay muchos estudios que lo dicen, como se ha mencionado, esencialmente van a tener que tener en los próximos 10, 15, incluso 20 años hasta reducir el endeudamiento, un superávit primario que en el caso de Grecia puede llegar hasta el 18-20%. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener que dedicar prácticamente un cuarto, un quinto de sus ingresos fiscales a devolver la deuda. Entonces, claro, ¿de dónde van a crecer estos países? ¿Cómo? Y esto en un contexto en el que todos los países están haciendo ajustes fiscales, en un contexto internacional cada vez más complicado, como es el precio del petróleo enorme, los tipos de interés del Banco Central Europeo, que podemos tocarlo en alza. Uno se pregunta, ¿dónde va a venir el crecimiento que va a lograr esos ingresos para pagar las deudas de Grecia? Entonces, aquí esto nos lleva rápidamente a hay que hacer una reestructuración. ¿Por qué no se ha abordado hasta ahora esta reestructuración? Porque ¿quién paga? Pues los bancos. Al final, ¿a quién le va a golpear? A los bancos que han prestado, que son los bancos alemanes, austriacos, franceses, españoles, si se tocara el tema de Portugal, por cierto. Pero claro, aquí todo el mundo va a tener que ajustarse y hasta ahora todo el ajuste se está haciendo sobre los países. Entonces, a mí me parece que cuando tú planteas la Europa de las dos velocidades, ya empieza a parecer que hay la Europa de los rescatados que van a tener que apretarse el cinturón y la Europa de los que han prestado sus bancos y no quieren tampoco asumir ciertas responsabilidades. Gracias, Manolo. Esto ya luego nos lo explicará seguro más efectivamente sobre los peligros o no, ventajas efectivamente de esa Europa de dos velocidades, que ya apunta, como tú dices, efectivamente, ya a efectos prácticos por esas vías. Pero a Carlos Javier Morillo le quería preguntar una cosa que me quedó pendiente con Solbes. Y que viene un poco a cuento de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Decía Solbes en 2008, el plan de rescate de Estados Unidos está exclusivamente concebido por el mundo financiero, para el mundo financiero y para salvar los problemas del mundo financiero. Hemos leído aquí también, en fechas mucho más recientes, de que los planes de rescate que se han puesto en marcha en Grecia era para pagar a los bancos alemanes, o que los de Irlanda eran para pagar a los ahorradores inversores británicos o holandeses. ¿Hasta qué punto efectivamente esto es exactamente lo que está ocurriendo con estos planes de rescate que se explican de otra manera y en realidad lo que está ocurriendo esto? ¿Y hasta qué punto también, profesor, están quedando de alguna manera un poquito deslegitimados los gobiernos nacionales a la hora de tener que aceptar fórmulas pactadas en su conjunto, pero ya sabemos que más bien impuestas por países que ahora están en esa vía positiva que decía Manuel, o no? Muchas gracias. Voy a intentar responder a esta pregunta y también a la siguiente porque me tengo que marchar y entonces no quiero perder, si me lo autorizas, claro. Por supuesto.
Bien, se ha hablado muy poco del éxito de la actuación de la administración norteamericana en el sentido que tú has apuntado por dos razones. Primero, por un lado, han caído en Estados Unidos del orden de unos 2000 y pico bancos. En Estados Unidos se han dejado caer bancos. Aquí parece que cae un banco o intenta reestructurar las cajas de ahorro y vamos, no sé, como si estuvieras cometiendo un delito de lesa humanidad. No pasa nada, los bancos si tienen que quebrar, quiebran. Pero es que además el Tesoro norteamericano ha recuperado con creces el dinero que se invirtió en el rescate de muchos bancos y algunos han devuelto incluso intereses. Por lo tanto, yo entiendo que la actuación del gobierno de los Estados Unidos ha sido muy acertada dentro del margen en el que podía actuar. Por ejemplo, donde no ha podido actuar, salvo para el caso de los bancos que hayan acudido al dinero público, es en el de los bonus de los directivos, porque ahí no tenía margen de maniobra el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues que Europa no es Estados Unidos. En Europa no hay una autoridad supranacional, de momento, capaz de iniciar un tipo de actuaciones en ese sentido, y lo que se han ido inventando, y además alguien lo dijo, no sé si fue el embajador belga o el propio Pedro Solbes, es que en un año y medio se han ido inventando una serie de mecanismos, algunos de los cuales todavía ni se han comenzado a articular, y que dependiendo de cómo funcionen, la situación podrá empeorar o podrá estabilizarse, porque lo de mejorar yo lo veo difícil si, como ha dicho él, no se crece. Entonces, ha ocurrido también otra cosa, y es que tampoco se habla mucho del papel del FMI en los proyectos de rescate europeos. Es que el FMI está infiltrado. Entonces, claro, es que se ha infiltrado el FMI. Y entonces, como Europa... ¿Eso es bueno o eso es malo? No, eso no es ni bueno ni malo, es lo que es. Entonces, Europa, como no tenía una hoja de ruta, ha tenido que utilizar de las recetas del FMI, porque se está inventando todo. Entonces, ahí está el FMI, y cuando digan, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, oiga, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto, y si no, no le doy el dinero. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque yo pienso que habrá que esperar primero a que en junio se tomen las decisiones ya de implementación y luego a que se implementen. Pero de aquí a 2 años veremos si la forma... Es que la Unión no podía actuar de otra manera. Hoy por la mañana, y perdonad porque es que me he levantado muy pronto, he tenido que ir a Intereconomía para lo del rescate de Portugal, a business, ¿eh? Yo no voy a las tertulias políticas de ninguna televisión. Pero, no, en esas que se habla del rescate de Portugal y a continuación de la crisis en Libia... No, yo acudo como técnico. Entonces, digo, mire usted, es que con el tema de Portugal no se está hablando de lo más grave, y lo más grave son los 3 meses que hay de aquí a junio, que Portugal necesita 15.000 millones de euros que nadie se los quiere prestar. España ya ha dicho que no, Francia también, la Comisión dice que ese no es un negociado. ¿Y quién se los va a prestar? El FMI. ¿Y cómo se los va a prestar? Pues como presta el FMI, aunque es verdad que después de los últimos G20, bueno, se están medio pactando ahí algunas líneas flexibles de financiación, tal, que vamos a ver. Están en marcha, ya está, sí, pero bueno, de momento vamos a ver qué pasa, porque hay que refinanciar 9.000 millones, más luego se necesitan captar otros 5.000. Ese es el problema que tiene Portugal, que como Europa está operando en el vacío y todavía... Entonces, claro, son 2 escenarios totalmente distintos, ¿no? Y vuelvo y concluyo, si me lo permites, con la última pregunta que vas a poner en la mesa. A mediados de los años 70 del pasado siglo, un alemán, tenía que ser un alemán, que además era canciller entonces y que se llamaba Willy Brandt, creó un concepto que no se ha sabido traducir porque no tiene traducción de ningún tipo, que se llama Abgestufte Integration, y que sería algo así como integración escalonada, que tiene que ver con la pirámide kelseniana de la legitimidad de las normas, donde él ya vio, dice, hombre, viene Grecia, Irlanda, luego vendrán España y Portugal, porque ya había caído la oprobiosa y también Salazar, pero estos son pobres. No, pero así de claro, es decir, el papel de él es decir, estos son pobres. Y nosotros hasta ahora, excepto en el inicio, los desajustes regionales que había en algunas zonas de Italia y de Bélgica, que para eso se crearon los fondos regionales al crearse las comunidades europeas, y nosotros hasta ahora hemos sido un club de ricos. Y nosotros, por mor de los tratados y del propio objetivo de la integración, cada vez tenemos que estar más integrados económicamente. Pero claro, ¿cómo me integro yo con un pobre? Y entonces Alemania, con esta idea de Willy Brandt, que luego fue desarrollado por la gente de la escuela de Múnich y tal,
crearon lo de una integración escalonada que la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo, bueno, pues los que puedan llegar a unos objetivos que lleguen primero, que evidentemente tendrán unas reglas distintas, y los que no. Eso sí, lo que dejó muy claro Willy Brandt, y luego se ha copiado en el mecanismo de las cooperaciones reforzadas, es que los que llegan primero no pueden impedir a los que vienen detrás llegar algún día, y además les tienen que ayudar. Pero claro, no pueden tener a la hora de tomar decisiones en ciertos ámbitos la misma legitimidad que los que están poniendo más dinero y están más avanzados. Pero es que en eso estamos ya, y el Tratado de Lisboa tiene algo, yo aquí discrepo algo con Carlos Carnero, que no ha habido jamás en la historia de la integración, y es la posibilidad de renacionalizar política. No solo ya un mecanismo de cooperaciones integradas, estructuradas y reforzadas, como no ha habido jamás en la historia de la integración, precisamente previendo estos escenarios de disfunción, porque es imposible que todos lleguen al mismo tiempo a las mismas cosas. Esto no se lo cree nadie, y por lo tanto no está así en los tratados. Pero es que por primera vez hay un mecanismo de renacionalización posible de ámbitos de competencias de la Unión. ¿Por qué? Precisamente porque se ha llegado a una noción funcional de la integración, donde es perfectamente compatible con estar cada vez más integrados el que se vaya a diferentes ritmos. Bien. Y perdón por haber... Nada, gracias, y desde luego, profesor, si se tiene que ir, pues no pasa nada. Por alusiones, Carlos Carnero luego a lo mejor tiene algo que decir. En ausencia, ausencia, que siempre se sentirá más libre. No, pero he dicho que solo discrepo en eso, no en otra cosa. Vale. Esta es una crisis de ricos. No nos olvidemos, bueno, aquí la crisis mundial. No, es una crisis de ricos. De Estados Unidos, de Europa y de Japón. El profesor Federico Steinberg ha escrito varias cosas sobre los BRIC, que esos no son tan ricos, pero anda que no les va bien, hablando de 2 velocidades y tal, ¿no? Ni más ni menos que el año pasado crecieron 4 veces más que los países más desarrollados, creo tener bien el dato, ¿sí? 5,1 frente al 1,3 de los países desarrollados. ¿Qué fórmulas, qué medicinas tienen? ¿Qué tenemos que aprender de esto, no? Bueno, efectivamente es lo que llamamos este cambio estructural en el equilibrio de poder de la economía mundial, donde nos tenemos que olvidar básicamente el mapa con el que nosotros estudiamos, donde Europa está en el centro, ha sido el dominante desde la Revolución Industrial, bueno, posiblemente desde el siglo XII, porque allá por el siglo X-XI los chinos iban más avanzados, pero ya desde XII-XIII Europa estaba en el medio, estuvo en el medio en el XIX. En el siglo XX empezó a aparecer Estados Unidos, y el mundo del siglo XX ha sido un mundo atlántico. Bueno, claramente el mundo del siglo XXI va a ser un mundo donde geográficamente el centro económico del mundo va a estar en el Pacífico, y además moviéndose hacia Asia conforme India vaya subiendo más, porque India no tiene el problema poblacional demográfico que tiene China. Es decir, China en algún momento, con la política del hijo único, va a tener un problema de población, mientras que la ventana de oportunidad de crecimiento de India es más larga. Y además en China a lo mejor hay problemas políticos en las próximas décadas. No sé si el régimen aguantará, cómo está. En cambio India es una democracia que funciona más o menos bien, y por lo tanto ese camino, ese movimiento es imparable. Es imparable. ¿Qué están haciendo bien? Pues muchas cosas, tampoco podemos entrar mucho en detalle, pero de alguna manera están poniendo a sus trabajadores y a su capital a trabajar, y están haciendo lo que llamamos los economistas el proceso de catch-up o de convergencia. Pero lo interesante es que lo están haciendo en la mayoría de los casos con unas políticas que no son las del consenso de Washington. Es decir, el único país que no sufrió la crisis financiera asiática del 97 fue China. ¿Por qué? Porque tenía controles de capital. El país más exitoso de América Latina, finalmente, Brasil, y al que además le va cada vez mejor que a México, porque le venden muchas materias primas a los emergentes asiáticos, mientras que México está más pegada a Estados Unidos. Es un modelo de gradualismo, prudencia, políticas industriales activas, intervención pública, mezclada con liberalización comercial y apoyo a la globalización, pero de una manera estratégica. O sea, no es la receta de me abro, tipo de cambio flexible, fuera controles de capitales, privatización, desregulación, etc. Entonces, el tema es que en el G20, precisamente, lo que hay es un choque muy fuerte de maneras de ver cómo se hace las reformas económicas, exactamente lo que estabas comentando sobre el FMI. De alguna manera, los países emergentes dicen, bueno, es que yo tengo otra manera de ver el desarrollo económico, que no es la dominante en Occidente, y cada vez tengo más peso y más fuerza para decir que si mi manera me gusta más que la tuya,
puedo, primero, no aceptar la tuya y según voy creciendo yo, a lo mejor imponerte la tuya. O sea, a la vuelta de lo que se llama el capitalismo de Estado, si queremos. Esto es preocupante porque, aunque en teoría, desde el punto de vista económico, todos podemos ganar simultáneamente, es decir, que los emergentes crezcan y nosotros crezcamos, es compatible, desde el punto de vista del poder político, que alguien gane implica que alguien pierde. Porque la distribución de poder en las cuotas del FMI, en la OMC, en cualquier sitio, es 100. Y si China gana 10 puntos, alguien los pierde. Y esto es algo a lo que en Europa nos tenemos que ajustar. De todas maneras, por no poner un panorama demasiado desolador, digamos, realmente los pasos que se están dando de fortalecimiento de la gobernanza económica europea van en la dirección de que Europa pueda seguir pintando, porque claramente lo que nos damos cuenta es que si vamos por separado no pintamos nada. Entonces, por ejemplo, yo creo que el euro va a sobrevivir a esta crisis y va a haber más avances y dentro de 15 o 20 años tendremos 3 monedas globales, el dólar, el euro y el yuan cuando sea convertible. Bueno, tener una de esas 3 monedas nos va a dar peso. Nos faltaría mayor presencia o mayor integración en política energética común, en política migratoria común, en política exterior estamos en ello, pero de algún modo, por ejemplo, podemos ver que ante estas turbulencias últimamente, ¿cuál es la moneda que más se aprecia del mundo? El euro. En un momento curiosamente, en este momento, la crisis irlandesa y la crisis griega depreciaban el euro. Con la portuguesa, el euro ni se ha inmutado, se ha ido a 1,42, 1,43, que es un problema para las exportaciones europeas, pero también es una demostración de que los mercados opinan de que el euro está mucho más lejos de tener problemas serios que hace un año. Es decir, que todas estas cosas que se están poniendo sobre la mesa están siendo útiles en el avance. Ahora, hay problemas como reestructurar la deuda, etcétera, que luego podemos comentar. Estupendo, gracias Federico por tu respuesta, por tus explicaciones, pero sobre todo por la esperanza de que esto irá mejor, ¿no? Por supuesto. Señor András, quizás desde países como el suyo se ve más esto que voy a comentarle ahora o este potencial peligro, ¿no? ¿Existe realmente un peligro de que lo que está ocurriendo, las medidas que está tomando la Unión Europea, alejen más al ciudadano de las instituciones europeas, de la propia Unión Europea, se sientan más huérfanos de eso que no acaban de entender y que pagan las consecuencias de ese tipo de decisiones que se están tomando ahora? Es más, ha habido muy poca respuesta social a las medidas, a los ajustes y demás, ¿no? Pero ¿hay peligro de que vaya a haber más respuestas o de que la próxima crisis esto ya no se soporte así? The question is very interesting. La pregunta es muy interesante. Si analizamos la actitud hacia el euro o hacia la Unión Europea en el mundo, bueno, la verdad es que es una crisis que se puede ver en Hungría como algo que no presenta el peligro que usted ha mencionado. Por lo menos en los últimos años no ha sido así definitivamente. Aunque debo decir que en la mayoría de los ciudadanos, entre ellos, entre la mayoría de los ciudadanos en Hungría se está a favor del euro. Muchas personas en Hungría han entendido que está bien que la crisis está en la eurozona, pero a lo mejor no está tanto fuera de la zona euro, ¿no? Entonces, piensan que a lo mejor ha habido políticas fiscales indisciplinadas en muchos países, incluido Hungría, lo cual ha creado muchísimos problemas en esos países, igual que en Hungría, por otra parte. O sea que en ese sentido somos parecidos, se piensa. Pero a partir del 2006, como se ha mencionado aquí, es que se han tomado muchas medidas por parte del Estado en ese periodo. Cuando se inició la verdadera crisis financiera en el 2008, la situación del gasto público en Hungría era casi sostenible, no totalmente sostenible, pero casi. Y se hicieron una serie de ajustes para
para remediar la situación, pero la verdad es que fueron medidas durísimas para los ciudadanos. Hubo un declive muy fuerte en los salarios, en las pensiones. Los gobiernos anteriores pues hicieron unos recortes tremendas en las pensiones y se eliminó incluso un fondo público, pensiones, y se tomaron muchas otras medidas muy duras que aumentaron la inflación. Y esto afectó a la renta personal, pero en general la actitud es que para estar con ustedes, con los demás países de la Unión Europea y para estar con ustedes en la eurozona, o sea, estar con ustedes en la eurozona es mejor que estar fuera. Eso es lo que percibimos en Hungría. Thank you. Quería efectivamente plantear el tema de la doble velocidad, sobre todo lo he anunciado con tiempo por aquello de que le pillaba antes desprevenido al señor Gunz con aquello de que no tienen gobierno y a ver qué tiene que decir. Ahora ha tenido mucho tiempo. Europa a dos velocidades, sí o no, es bueno, es malo, jamás debemos caer en esa tentación, basta con el sistema de cooperaciones reforzadas que antes se recordaba. Well, I believe to some extent we are already... Creo que hasta cierto punto no es una Europa a dos velocidades. Están los miembros de la eurozona, están el resto de Europa, eso sí, y también estamos en desacuerdo respecto a otros temas. Algunos países que están deseando avanzar más rápidamente hacia la integración fiscal, intentando armonizar los impuestos corporativos sobre las empresas, etcétera. Creo que no es malo de vez en cuando que algunos países se pongan de acuerdo para probar a hacer algo, para ver si funciona, con tal de que todo el mundo esté relacionado con una cuerda, que alguien avance, pero los demás sigan, pues no estará bien. Es mejor eso que esperar a que todo el mundo avance al mismo ritmo. Porque si esperamos eso, no nos vamos a avanzar en absoluto. Tiene que ser a varias velocidades. Bueno, yo la verdad es que me casé con una chica española y con eso, pues, bueno, les invito a que hagan esto porque son las mejores de Europa. Creo que estamos construyendo Europa y no nos damos cuenta de eso. Hemos cambiado muchísimo en 20 años y vamos a cambiar todavía más en los próximos años. Lo que creo que sería difícil sería imponer a un grupo de países que siguen siendo muy diversos una uniformidad para la que no estamos preparados. Tenemos que pensar en aquello para lo que sí estamos preparados. Bueno, a fin de cuentas, lo que queremos es que un día todos tengamos más o menos la misma seguridad social a un nivel salarial, pero se puede avanzar hasta cierto punto y en unos sitios más que en otros. Tenemos que reconocer que las situaciones son diferentes y que tenemos que esperar para ciertas cosas a que la situación esté madura. Si va a ser una Europa a dos velocidades con dos bloques que se avancen de manera a distintos ritmos, uno buscando la integración económica, otro es política, cuando no es posible para todos, pues eso sería malo. Pero si todo el mundo quiere seguir en la misma dirección, pues habrá que permitir que unos vayan más deprisa que otros. Sí, bueno, esto es mejor que no movernos nada en absoluto. Como decía antes, si hay alguna pregunta del público, lástima que hemos llegado muy mal, lo siento, sé que vamos a tener que retrasar un poquito más, pero encantado, por supuesto, que haya alguna participación. Te van a dar, por favor, un micrófono. Gracias. Me llamo Domenech de Besa y soy consultor. Sí quería ver si podíais hablar un poquito de una causa de la crisis que no se ha tocado, que es la desigualdad de la renta, ¿no? Es decir, la dicotomía que mencionaba Federico y también en la mañana entre si la causa son los desequilibrios macroeconómicos globales o la regulación financiera, o los dos, yo diría que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, la regulación, el fallo regulatorio ha existido, pero quizás no sería tan importante
si no hubiera habido una concentración tan grande de recursos en el sector financiero de la economía. Y eso se conecta con este problema de la desigualdad de la renta. Si vemos la concentración de la renta en el 1% más rico de los Estados Unidos en vísperas de la crisis, como creo que mencionó Paul Krugman, era la misma concentración que existió en Estados Unidos en el año 28, también justo en vísperas de la crisis del 29. Entonces, no olvidemos que quizás la base, el origen de la crisis es sobre todo la gran desigualdad de la renta, que también por esas políticas que Federico mencionaba se ha producido en los últimos 30 años. Gracias. ¿Alguien le quiere preguntar, contestar? Federico. Sí, de hecho, esa es la hipótesis del libro de Rajan, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Digamos que la idea es, hay mucha desigualdad. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos de la administración Clinton? Dicen, pues para reducir la desigualdad, como no nos atrevemos a subir los impuestos, vamos a dar crédito a través de Fannie Mae y Freddie Mac a gente para que se compre un piso si no se lo puede pagar. Y eso nos ha llevado a la catástrofe. Yo creo que eso es bastante cierto, pero eso lo que nos debería llevar es a plantear que si la desigualdad es un tema y esa manera de resolverla es nociva y tóxica, la otra manera, que es la tradicional, es una revisión del sistema fiscal, donde, entre otras cosas, posiblemente, como se ha hablado por la mañana, hay que repensar la fiscalidad del sistema financiero, porque lo que no es razonable es que un sector que es el 10% como máximo en países como Reino Unido de la economía de un país sea responsable del 25% de los beneficios. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, eso hay que volver a revisarlo y a lo mejor reevaluar claramente el sistema impositivo y quién paga más o menos. Pero claramente lo que hicieron los americanos es intentar resolver el problema causando otro todavía más gordo. Manuel. Sí, en relación a esta pregunta, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Domenech y lo que dice Federico, ¿no? Si hasta los años 70, desde después de la Segunda Guerra Mundial, si ves, porque este es un problema que afecta, sobre todo ha afectado a Estados Unidos, en Inglaterra un poco, pero fundamentalmente en Estados Unidos. ¿Cuál es la historia aquí? Hasta los años 70 y desde la Segunda Guerra Mundial, con la gestación y establecimiento de los sistemas de bienestar, las clases medias trabajadoras pudieron tener una mayor adquisición de la renta global. A partir de los 70, con las políticas neoliberales que empieza la crisis y las políticas de Margaret Thatcher, de bajadas de impuestos, desregulaciones, desmantelamiento de los sistemas de bienestar, el salario básico, la renta per cápita del trabajador medio americano queda estancada hasta los años 70. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pero no tienen ese poder adquisitivo para mantener el consumo. La economía americana, como seguramente muchos sabéis, lo que la mantiene a los ritmos de crecimiento es en gran medida el consumo de las familias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entran en deuda porque la economía seguía creciendo y para mantener esos crecimientos lo que se hace es un endeudamiento masivo. Además, los sistemas financieros, los grandes bancos de inversión, pues, y no solo de inversión, empiezan a hacer gran lobby para desregular el tipo de productos financieros, para poder dar leyes más laxas en cuanto a la asignación de créditos sin ningún tipo de condicionamiento en cuanto a la capacidad de repago del deudor. Entonces, digamos que las tasas de crecimiento americanas se han alimentado en gran medida de este endeudamiento provocado por un menor poder adquisitivo de las clases trabajadoras, y lo que ha hecho ha sido enriquecer y alimentar la burbuja especulativa y hacer que los sistemas financieros crezcan de una forma bestial, como comenta. Yo creo que esa es una causa estructural de economía política de la crisis que viene de largo, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos ya fuera de tiempo. Sé que me he retrasado yo y a lo mejor podemos esperar un poquito antes posible algo más del público, pero casi es mejor, de verdad, si no hay alguno que quiera realmente hacer alguna pregunta rapidita, pues cumplir el horario. Ya vamos con un poquito de retraso, así que si os parece vamos a acabar, no sin antes agradecer otra vez a los promotores, a los organizadores, al embajador belga por haber tenido esta idea y desde luego muchísimo a todas las personas que hemos estado escuchando aquí, de quienes hemos aprendido tantísimo. Es un placer escuchar al que sabe,
como ha sido el caso de todas las personas que hemos tenido en estos asientos aquí, ¿no? Y por supuesto a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias y buenas tardes.